Hola a todos. A ver, ¿cómo es posible que alguien encadenado en una celda acabe liderando un movimiento que cambió el mundo? Pues esa es la increíble paradoja del apóstol Pablo, y hoy vamos a ver exactamente cómo lo consiguió desde el sitio más improbable de todos, una prisión. Venga, vamos al lío. Lo que se ve aquí no es ninguna metáfora, ¿eh? Es la realidad pura y dura de Pablo, un hombre confinado, encadenado, sin más. Este es nuestro punto de partida, la adversidad, así, sin filtros. Y de repente, desde esa misma celda, sale esto, una orden que es casi un desafío. Regocíjense. Y ojo, que no lo dice una vez, lo repite. El contraste es brutal. ¿Cómo es posible que alguien en esa situación escriba algo con tanta fuerza, con tanta alegría? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Porque esto va más allá de la teología, ¿eh? Es una pregunta sobre la resiliencia, sobre la estrategia y sobre todo sobre esa capacidad de encontrar un propósito justo en medio del peor de los sufrimientos. Bueno, pues empezamos por aquí, por la alegría de un prisionero. Vamos a explorar esa desconexión, que parece increíble, entre lo que le pasaba a Pablo y su estado de ánimo. O sea, ¿de dónde salía toda esa alegría? Y es que, es súper importante entender que esto no le pasó una sola vez. El tema de la cárcel fue una constante en la vida de Pablo. De hecho, da la sensación de que, cuanto menos libertad física tenía, más crecía su influencia espiritual. Es alucinante. Claro, y esta alegría no era solo de boquilla, no era teoría. Pensemos un momento en lo que pasó en Filipos. Lo meten en la cárcel injustamente, le ponen los pies en un cepo para que no se mueva. ¿Y qué hace? Pues se pone a cantar. No a quejarse, no, a cantar himnos a medianoche. Y esa acción tan simple, fijaos, provocó un efecto dominó que terminó cambiando la vida de su propio carcelero y de toda su familia. Muy bien, Pablo encadenado. Vamos a meternos un poco más en el desafío que suponía el confinamiento. ¿Cómo era realmente estar en su pellejo? ¿En qué contexto escribió exactamente esas cartas? Pues bien, a estas 4 cartas se las conoce como las epístolas de la prisión. Son documentos escritos bajo una presión que cuesta imaginar, y aún así están llenas de teología súper profunda, de ánimo y de consejos prácticos para esas primeras comunidades cristianas. Y claro, una pregunta es ¿dónde estaba exactamente encarcelado? Los historiadores han hecho un trabajo de detectives increíble para averiguarlo. Cesarea es una opción, sí, porque estuvo allí retenido un tiempo. Pero la mayoría de las pistas, y son pistas muy fuertes, apuntan a Roma. ¿Por qué? Pues porque en las cartas habla de la guardia pretoriana, que era la élite de la élite, los guardaespaldas del emperador. Y también manda saludos de parte de la casa del César. Esos detalles te sitúan sí o sí en el corazón del imperio. Y ojo, que aunque eso de arresto domiciliario nos pueda sonar a algo más suave, la realidad era muy distinta. Estaba todo el tiempo, permanentemente, encadenado a un soldado romano de élite. Para que nos hagamos una idea, un escritor de la época llegó a describir a estos guardias como bestias salvajes, o sea que Pablo no tenía ni un segundo de privacidad, ni de paz, ni de nada. Y es aquí donde la historia da un giro, que es sencillamente genial, porque Pablo no ve su situación como un problema, ¿qué va? La ve como una oportunidad. Le da la vuelta por completo y convierte el desafío en una estrategia. Fijaos en cómo se describe a sí mismo. No dice soy un prisionero, dice soy un embajador en cadenas. Este cambio de chip es la clave de todo. Su identidad no la definían las cadenas, sino su misión. Las cadenas para él eran simplemente parte del uniforme. Y este es el punto clave, la jugada maestra. Su celda se convierte en su campo de misión. Hay que imaginar la escena. Cada pocas horas, un soldado nuevo de la guardia de élite encadenado a él. Tenía una audiencia cautiva, y digo cautiva en el sentido más literal de la palabra. No se podían escapar de su mensaje. Y que nadie piense que esta mentalidad es algo solo de la antigüedad. En el material de referencia se cuenta el caso de un pastor adventista, en nuestra época, que fue encarcelado por acusaciones falsas e hizo exactamente lo mismo. Vio la celda como el lugar donde tenía que estar y se puso a predicar, a compartir su fe e incluso a bautizar a otros reclusos. Vale, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se dirige un movimiento internacional desde una habitación con un guardia pegado a ti? Pues la respuesta está en su estrategia, una estrategia en acción. Su método era, la verdad, brillante. Tenía 3 partes. Primero, redactar epístolas. Las cartas eran su voz. Con ellas podía guiar, animar, dar instrucciones, todo a distancia. Segundo, desplegar a sus colaboradores. Tenía un equipo de gente de confianza como Timoteo o Epafras, que eran sus ojos, sus manos y sus pies sobre el terreno. Y tercero, y esto es fundamental, establecer un liderazgo local. Se dirigía a los obispos y diáconos para que las iglesias pudieran funcionar solas a largo plazo.
creó estructuras sólidas. Y esta red que montó era increíblemente eficaz y personal. Por ejemplo, estaba de Epafras, que después de escuchar a Pablo en Éfeso, va y funda la iglesia de Colosas, una iglesia entera. O Timoteo, tan cercano a él que aparece como coautor en la carta a los filipenses. Y luego está el caso alucinante de Onésimo, un esclavo que se había fugado. Pablo lo encuentra, lo convierte y lo envía de vuelta a su amo, Filimón, pero ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Desde una celda estaba literalmente reconstruyendo la sociedad. El resultado de todo esto fue espectacular. Su influencia no es que no disminuyera, no, es que se multiplicó. Llegó a plantar y fortalecer iglesias por control remoto, por así decirlo, en sitios que él nunca había pisado en su vida, como Colosas. Es un modelo de liderazgo a distancia que todavía hoy se estudia, una pasada. Y ya para ir terminando, vamos con el legado, un legado de resiliencia. ¿Qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el impacto final de lo que Pablo consiguió en el que fue, seguramente, el peor momento de su vida? 5. Simplemente ese número. 5. Es el número de libros del Nuevo Testamento que salieron de la pluma de Pablo mientras estaba en la cárcel, si contamos también la segunda carta a Timoteo. Una parte importantísima de los cimientos de la fe cristiana se escribió desde una celda. Paremos a pensar en eso un segundo. Y esta cita de Elena de White resume muy bien de dónde venía esa fuerza, esa resiliencia. No era una fuerza de voluntad sobrehumana, para nada. Venía de una confianza total en una promesa, la de que nunca sería abandonado, ni siquiera en las peores circunstancias posibles. Así que, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. La gran lección de las cadenas de Pablo es que el propósito no se encuentra a pesar de las dificultades, se encuentra directamente a través de ellas. El obstáculo es el camino. Y con esto llegamos al final. La historia de Pablo nos obliga casi a replantearnos nuestra propia relación con los problemas y nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Cómo puede la adversidad convertirse en una oportunidad para encontrar un propósito? O dicho de otro modo, ¿y si los mayores obstáculos de la vida no son barreras, sino puertas hacia nuestro propósito más profundo?